Advertencia. Radio La Jefa no se responsabiliza por las opiniones vertidas en este espacio. Estas son de absoluta responsabilidad de los entrevistados y no reflejan el punto de vista de este medio de comunicación. Gracias, lo habíamos anunciado ayer para hacer un análisis del momento político que atraviesa el país. Hemos invitado una vez más, y gracias por la deferencia, al expresidente de la República, economista Rafael Correa Delgado. Oiga, me quedaron a enviar 2 botellas hoy, pero no ha llegado Sergio Ayala del Súper Erótico que nos encargó la última vez. Economista, buen día. Buen día, un abrazo. No se imaginan cómo disfruto esa imaginativa propaganda. Buen gallo canta en todo gallinero, y ese es el gallo ambulancia. El súper erótico, el de la Copa Roja. Pero pues ya le dije la última vez, pues yo necesito doble dosis y a ver si funciona el asunto. Sí. No, ¿qué seguro, qué certero, dice. Que tenga publicidad. En estos tiempos de crisis no es tan fácil. Bueno, gracias por esta oportunidad. Un inmenso abrazo a Santo Domingo, a la patria entera, y siempre un gusto conversar con ustedes, aunque es la revancha de la jefa. Porque en la última entrevista, cuando es 6:30 allá, era 2:30, 1:30 en Bélgica. Claro. Ahora estoy en México para dictar unos cursos y es 1 hora antes, entonces es 5:30 de la mañana acá. 5:30 de la mañana. ¿Hasta qué hora trabajó ayer? Allá otra botellita de súper erótico para mantener la energía. Claro, le hace falta y está hasta más cerca de enviarse a México ya. ¿Hasta qué hora trabajó ayer, estimado economista? El problema, llegué hace unos 3, 4 días, todavía no me repongo el desfase horario y me acosté muy tarde, ¿no? Entonces he dormido 2, 3 horas, he dormido muy poco. Correcto. Bueno. Añada otra botella más, entonces. Otra, claro. Ya vea, está endeudado Sergio Ayala, ya tienen que ser como 4 que tiene que enviar. ¿Cómo está, expresidente? La familia, el círculo más importante, sus hijos, su esposa, ¿cómo están pasando estos últimos meses? Gracias a Dios, pese a los tiempos tan duros, por la persecución, por la destrucción de la patria, por la pandemia. Eso ha sido una tragedia. En el Ecuador ha sido una tragedia y ha sido realmente algo muy grave a nivel mundial. Hemos tenido lindas fiestas, estamos muy bien. Y cuando la familia está bien, la salud está bien, pues se tiene fuerza para enfrentar cualquier problema. Aunque no lo crea, cuando empezó la persecución, mi mayor preocupación no era la persecución, ¿no? Sino que tuvimos muchos problemas de salud familiares. Por ejemplo, en el 2018 a mi hija la atropelló un carro, ¿no? Y mientras estos perversos, sinvergüenza, lo perseguían a uno, lo insultaban, lo difamaban, uno preocupado de su hija. Gracias a Dios, pues se recuperó, perdió 1 año en la universidad, incluso no pudo ir a la universidad 1 año, se graduó 1 año más tarde, pero modestia aparte con todos los honores, o sea, me llena de mucha satisfacción. Y ahora está muy bien la familia, entonces eso da fuerza para seguir luchando. Qué bueno. Déjeme permitirle el saludo a mi compañero el ingeniero a Javier Tipán, quien es nuestro técnico de cabecera. Esta por ser una radio agropecuaria. Tenemos todos los días ese feedback comunicativo con nuestros agricultores, pequeños, medianos, agricultores que sufren a diario del ataque del picudo, del APC, del ahogo en los pollos, etcétera, etcétera. Javier, buen día. Economista Rafael Delgado, muy buenos días. De parte de quienes saluda Javier Tipán, pues, como dijo mi estimado amigo Andrés, pues el técnico de cabecera de nuestros amigos agricultores, siendo la radio La Jefa, la radio agropecuaria, donde realmente buscamos la solución a los problemas inmediatos que hay en el campo, sabiendo que el verdadero motor del país son los agricultores. Muy buenos días, bienvenido a Radio La Jefa. Muchas gracias, Javier, un inmenso abrazo a nuestro sector agricultor, a nuestro sector pecuario, tan destrozado en este gobierno, pero ánimo. Ya falta poco, recuperaremos la patria y recuperaremos ese sector agropecuario y ganadero. Agrícola, pecuario, o agricultor y ganadero. Se me fue un lapsus ahí. Exacto. Desarrollaremos a lo largo de poco menos de 1 hora que tenemos para dialogar también algunos aspectos, una media hora relacionadas al agro que nos interesa muchísimo porque es nuestro público objetivo. Empecemos por una parte de la política nacional. El domingo se inauguró el puente que, a decir del presidente actual, hace algunos meses atrás no conducía a ningún lugar. Expresidente, ¿qué opinión le merece aquello? Agradezco muchísimo, Andrés, esta pregunta, porque nos permite reflejar lo que hemos enfrentado estos 4 años. Esa es una mentira grosera, pero no es la única mentira. Hemos vivido 4 años de mentira replicada por cierta prensa. Además,
mentiras absurdas que eran muy fáciles de derrumbar, pero no lo quiso hacer la prensa, las grandes corporaciones que apoyan a Moreno, Ecoavisa, Teleamazonas, El Comercio, El Universo, para destruir a Correa. A las finales, protegiendo a un mentiroso así, no me han destruido, pero sí destruyeron a la patria. No fueron los últimos meses, los últimos años fue cuando secuestraron a los 3 periodistas del Comercio y fueron asesinados para echarnos la culpa a nosotros, diciendo que nosotros tenemos un pacto con el narcotráfico y con la FARC en la frontera. Mostró en prensa internacional este cínico empedernido de Moreno, ¿no?, el puente del tercer eje binacional con Colombia, diciendo que era un puente que va a la selva. Entonces, imagine para qué es. Y luego escribió que era para el narcotráfico y para la guerrilla. 3 años se pasó diciendo eso. Era tan fácil como ver el plan vial del METOP y demostrar que era el tercer eje vial con Colombia, que nosotros habíamos acabado a tiempo de nuestro lado, y Colombia se atrasó 3 años. Por eso del otro lado no había nada. Es decir, por cumplir fuimos castigados. Pero nadie de la prensa, de las grandes corporaciones, se tomó la molestia de hacer eso. Fíjese el nivel de engaño. Pero eso que les sirva a ecuatorianos para entender qué es lo que hemos enfrentado. La infamia en el grado máximo, como dicen los jóvenes, grado Dios. El cinismo en el grado Dios. Para descargo de Moreno yo creo que está enfermo, porque nadie puede ser tan tonto, tan estúpidamente cínico, porque tarde o temprano se le derrumba la mentira. Pero este tipo no tiene sangre en la cara, porque en lugar de decir, disculpen, me equivoqué, exageré, no, ahora dice que acabó el puente del otro lado para que vaya ya a algún lado, para que tenga finalidad. O sea, nosotros no le hicimos a ningún lado, a la selva. Él es el que conduce, han completado la carretera para que ya vaya a algún lado del puente, por Dios. Y cubren con una sábana el logo país para tratar de ocultar que nosotros hicimos la obra. Eso es lo que hemos vivido 4 años. Lo mismo fue el sobreendeudamiento, jamás hubo tal sobreendeudamiento. Bastaba mostrar las cifras oficiales. Lo mismo los sobreprecios, jamás ha habido sobreprecios. Lo que ha habido es reajuste de contratos y nos hicieron creer que es sobreprecio. ¿Dónde están los juicios de sobreprecio? Jamás ha habido corrupción de nuestro lado, los corruptos son ellos. ¿Dónde está un centavo mal habido nuestro? Nos han tenido que inventar organizaciones criminales dirigidas por influjo psíquico y la prueba son $6,000 que se prestan y depositados en mi propia cuenta. O sea, ya basta, ecuatorianos. Lo que ha hecho Moreno el día de ayer es una buena muestra de lo que hemos vivido estos casi 4 años. Difamación, mentiras, protegidas, impulsadas por las grandes corporaciones mediáticas. Eso es lo que se dice, economista, y obviamente la gente lo replica también en redes sociales. Ayer que hacíamos la promo de esta entrevista que gentilmente se nos concedió, la gente dice que venga para que devuelva la plata, y eso le consulto. En todos estos juicios en su contra, ¿se le ha podido demostrar los sobreprecios de obras, cuentas, no sé, en los cuales usted oculta el dinero que se dice, entre comillas, usted se habría llevado del país? Pero la gente, lastimosamente, por el odio que ha inoculado esta prensa durante tantos años para destruir a Correa, protegieron a todos, ya se ha caído un nivel de fanatismo que ya es imposible. Con esa gente es imposible. O sea, cualquier cosa van a creer. Entonces, que me digan, pues, ¿dónde está la plata mala vida? ¿Dónde está el perjuicio del Estado? En el caso de sobornos, que nunca existió soborno, calcularon 14 millones el perjuicio del Estado. ¿Dónde está el perjuicio del Estado? ¿Dónde están las facturas que respaldan eso? No, pero sí está. No, hay 1,5 millones de facturas, no son 7,5 millones, no son 14 millones. Y ese 1,5 millones, hay hasta movimientos de tierra, juntaron cualquier cosa para crear un muñeco, por eso inventaron también un cuaderno supuestamente escrito entre Quito y Guayaquil. ¿Quién puede creer esa tontería? ¿Quién puede creer el influjo psíquico? O sea, pero ya estamos luchando contra el fanatismo. De esa gente infame que echa lodo, y tal vez para ellos mismos sentirse un poco mejor, decir que los demás somos los corruptos, que nos demuestre pues dónde está un dólar mal habido. Ya debemos empezar a hablar con pruebas. Y como no encuentran nada, e incluso contrataron una empresa para revisar mis cuentas, la Glass, mis movimientos migratorios, entonces resulta que hemos enterrado el oro en el desierto de Qatar. ¿Qué más dijeron? Que tengo moneda encriptada, Bitcoin y tantas tonterías. Entonces, ya basta, basta. Los corruptos siempre fueron ellos. Tengamos razonamiento crítico. Pidamos pruebas, pidamos datos, basta repartir luego con ventilador. El único que tiene cuenta secreta y lo han protegido 2 años y no han abierto esa cuenta es Moreno. La cuenta 100-4-371, 100-4-1071-378, repito, 100-4-1071-378, Balboa Bank, Panamá, a nombre de INA Investment, INA por sus 3 hijas, Cristina, Karina y Irina. Él lo reconoció hace 2 años.
y dijo que era su hermano el sinvergüenza. Si es su hermano, ¿por qué no le pide que le abra? Porque está el dinero sucio Moreno y lo ha protegido la fiscal Salazar, la fiscal del Trujillato, 2 años a Moreno, y tendrá que responder por eso, porque la pusieron ahí para encubrir a Moreno y perseguirnos a nosotros. Entonces la gente quiere de odiar, eso nos ha hecho demasiado daño, a reflexionar ecuatorianos, a respetar la verdad. Entonces, que los millones de Correa, ¿dónde están los millones? Valen tontería. Si me hubiera querido volver millonario, lo hubiera podido hacer legalmente, pues recibir 2,5 millones en regalo, y hasta la última pluma quedó en Carondelet. Entonces inauguremos nuevamente la razón en esa gente a la que el odio le ha carcomido el corazón. Se ha caído un nivel de fanatismo muy peligroso para los derechos humanos, para la democracia, para la verdad, para el desarrollo, para la vida comunitaria. Se habla también de que en su gobierno se sobreendeudó al Estado ecuatoriano. Háblenos un poquito, usted anda siempre cerca de los números por ser economista, del nivel de endeudamiento que alcanzó el país durante sus 10 años de gobierno y el nivel de sobreendeudamiento que tiene el país ahora con los 3 años, casi 4, del presidente actual de la República. Antes el cuco era China, ahora el cuco es el Fondo Monetario Internacional, y vaya que obviamente las condiciones de endeudamiento son diferentes, economista. Vea, señor periodista, por eso le digo, ya hay que hablar con pruebas. O sea, se ha mentido demasiado y no puede haber democracia, no puede haber desarrollo, Andrés, con la mentira. Volviendo al tema corrupción, aquí está el Banco Mundial, seguramente correísta. Estos son datos de empresas que tuvieron que pagar coimas. En el 2006, 15.4% de las empresas tenían que pagar coimas, cuando casi no había inversión pública. Esto está en la base de datos del Banco Mundial, son estudios que hace el Banco Mundial. 2010 con nuestro gobierno, 1.7%, pese a que se replicó la inversión pública, porque verdaderamente combatimos la corrupción. Llega Moreno y en el 2007 esto sube de nuevo al 5.9%. Los corruptos siempre fueron ellos, pero agarraron este 1.7%, refinería, Odebrecht, para echarlo con ventiladores, y dicho sea de paso, mire la sinvergüencería, la traición a la patria. Caso Odebrecht, corrupto y corruptor Odebrecht, todo el mundo fue acusado menos Odebrecht. El pacto que tienen con Odebrecht para dejar a la impunidad de esa empresa a sus funcionarios y utilizarla para perseguir a gente honrada, como Jorge Glass, como quien le habla, yo ni conozco a los de Brecht, etc. Aquí está el ranking de corrupción de Transparencia Internacional, seguramente también correísta. Este es un ranking de percepción. Los empresarios no es que nos quieren mucho, pero le preguntaban cómo es la percepción de corrupción. Y así se pone el ranking. Hasta nuestro gobierno solo subió. Por nuestro gobierno bajó 30 puntos y hubiéramos bajado 50 puestos, si no fuera porque en el último año, 2016, por el caso de Brecht, subió la percepción de corrupción. Pero bajamos 30 puestos. Nosotros realmente luchamos contra la corrupción, no estos payasos que lo utilizaron para perseguir. Usted me ha preguntado la deuda. Eso era tan fácil también, como sacar cuánto tiempo se le permitió mentir a Moreno. Sacar los datos de la propia página del Ministerio de Finanzas. Esto yo lo he sacado a la Subsecretaría de Financiamiento Público. Siempre fueron datos públicos. Aquí está. ¿Cuánto es que dijo la deuda que había heredado Moreno? ¿Se acuerda usted, Javier? Andrés. No recuerdo, creo que... No sé si hablaba de 60 mil millones de dólares. 60 mil millones, dijo, ¿verdad? Uh-huh. Ahora hemos alcanzado los 60 mil millones. Eso es que está publicando la prensa corrupta y no le da ni vergüenza. Cuando dijeron que hace 4 años teníamos 60 millones. La realidad, la deuda total, 38.2% del PIB, por debajo del límite legal. Jamás rompimos la ley. La deuda externa, que es la PEPA, como dicen nuestros agricultores, ¿verdad? ¿Por qué? Porque es la plata que sale del país. Deuda interna, por ejemplo, con el IES. Mientras usted le pague 6-8% de interés al IES, mejor, pues si la plata queda en el país. En principio, la están sacando también. Si circula esa plata. El problema es la plata que sea afuera, la deuda externa. Entonces, la deuda externa, yo la encuentro, aquí la tengo en gráficos esta información, yo la encuentro en, perdóname la vejentud, y necesito también el supererótico. De ley. Yo la encuentro en 10.215 millones de dólares. Esto es 21.8% del PIB. La dejamos en 25.7%. Este es el 25.7% de deuda externa. Dijeron que el país estaba quebrado, que lo habíamos vendido a China. Uh-huh. Esto es el coeficiente más bajo de la historia y de la región. De acuerdo al Banco Mundial, al Fondo Monetario, somos un país de endeudamiento bajo. Y nos han engañado 4 años con el sobreendeudamiento para clavarnos paquetazos, para privatizar hasta el alma, para que se lleven en peso a la República. En términos absolutos, dejamos la deuda en 25 mil millones. Entonces, subió de 10 mil a 25 mil, 15 mil millones. ¡Qué irresponsable! ¿Desde cuándo endeudarse es irresponsable?
No caigan en esa trampa, no seamos tontos. ¿Qué padre de familia puede comprar una casa de contado? Se va a tener que endeudar, entonces es un irresponsable. Por favor, aumentó la deuda externa a 15.000 millones, pero invertimos 100.000 millones. Continuando con el ejemplo del padre de familia, es como que si hubiese comprado una casa a $100.000 para darle techo propio a sus hijos, probablemente pagando cuotas menor que el alquiler que pagaba, y solo está endeudado en $15.000. Tremendo responsable, tremendo buen negocio, tremendo buen manejo, ¿verdad? Eso es lo que hicimos. Nos endeudamos en 15.000 millones, pero invertimos 100.000 millones y sembramos al país de obras que dan mucho más rendimiento, dan rendimiento, las hidroeléctricas, por ejemplo, para pagar esos 15.000 millones. Agárrese de la silla, Andrés, Javier, compañeros agricultores, ganaderos que nos escuchan. Este gobierno en 3 años y medio, yo en 10 años, para sembrar de obra del país, aumenté en 15.000 millones la deuda externa. Este gobierno en 3 años y medio lo ha aumentado en 20.000 millones. Aquí están las cifras, son cifras oficiales, esto está en el acuerdo con el Fondo Monetario incluso. Una de las cosas buenas del acuerdo con el Fondo es que los obligó a revelar, a publicar las cifras. En 20.000 millones ha aumentado la deuda externa y no ha puesto un adoquín, pues, no ha hecho una obra, no ha puesto un semáforo en Santo Domingo ni en ninguna parte del país. ¿Para qué ha servido esa plata? Para financiar la fuga de capitales. Por un lado ha entrado la plata, se ha endeudado el país, por otro lado ha salido. Eso sucedió con Argentina. 60.000 millones de dólares el Fondo Monetario prestó a Argentina, sacaron los oligarcas argentinos 70.000 millones, utilizando los dólares que entraban. Argentina quedó endeudada, la economía quebrada y la plata fuera. Lo mismo está pasando en el Ecuador. Estamos quedando endeudados por este gobierno irresponsable, que ha aumentado la deuda en 20.000 millones. La economía quebrada, no han puesto ni un adoquín y la plata fuera. Eso es lo que tenemos que cambiar el próximo 7 de febrero. Pero esto era tan fácil de verificar como buscar en la página web del Ministerio de Finanzas o del Banco Central y demostrar que Moreno estaba mintiendo. Pero todos le apoyaron en su mentira para clavarnos la consulta mañosa, repartirse la patria, privatizar hasta el alma y clavarnos los paquetazos que hemos visto estos últimos años. Las condiciones en que se adquirió la deuda anteriormente y las condiciones en que se adquiere la deuda ahora, expresidente, cuando se habla también de incluso reducción del tamaño del Estado, con lo que ya hay mucha gente que ha sido despedida de sus puestos de trabajo. Bueno, me mezclo dos cosas, ¿no? Tamaño del Estado, ese es otro mito. Ecuador tal vez tiene un tamaño, primero que es el tamaño del Estado. El indicador más frecuente es gasto público sobre PIB. En Ecuador, en mi gobierno, he tenido 37 gasto público sobre el PIB. ¿Sabe qué? Ese era el mismo nivel que Estados Unidos, considerado un país, los países más desarrollados del mundo. Francia tiene 55% de gasto público PIB. Verifiquen. Dinamarca, el país más desarrollado del planeta, de acuerdo a Naciones Unidas, 50%. Por el contrario, menos desarrollado un país. Mientras más en la miseria esté, hay menos gasto público de PIB. Vea su República Centroafricana. Esos tendrán 14-15% de gasto público sobre PIB. Porque no pueden proveer pues, a sus ciudadanos educación, salud, etcétera. Porque ese es el gasto público. Infraestructura, energía, ¿no? Y esa es la inversión. Después se recupera esa inversión productiva. Salud, educación se llama inversión social, que de todos modos es tremendamente rentable, pero no en dólares. Ese es el problema. Hay un desfase. Se invierte en dólares, hay que pagar en dólares y no se generan dólares, aunque sin educación no habrá desarrollo. Sin salud no habrá calidad de vida. Entonces es necesario hacer esas inversiones. Entonces, es otra de las falacias, que se repite, creen que en la repetición está la demostración. Y nadie pide un documento, debemos elevar el nivel de debate democrático, vivimos en el engaño. Estado obeso, no, obeso es el ministro de Economía, que es banquero y que está medio pasadito de peso. Pero nuestro Estado, incluso para el promedio de América Latina, que tiene Estados pequeños, no es, está dentro del promedio. Como le decía, era el mismo gasto público PIB que Estados Unidos. Con Trump bajó eso y con Moreno también bajó. Estamos más o menos en el mismo nivel ahora, 32-33%. Ah, pero qué bueno, bajó el gasto público. ¿Quién le dice que eso es bueno? Eso significa que despidieron miles de trabajadores de la salud y mira entonces la tragedia de la pandemia. No tuvimos recursos suficientes para enfrentar esa pandemia, sobre todo recursos humanos. Ahí están las consecuencias pues, de la reducción del gasto público. Está la consecuencia, el cierre de los infocentros. Con la pandemia no puede haber clases y los chicos no tienen cómo recibir clases porque no tienen internet, ya no tienen los infocentros. No nos hagamos el harakiri nosotros mismos. Entonces, una de las grandes falacias, Estado obeso. No hay evidencia que nos diga el tamaño óptimo. El resto es cuento. Es ultraliberalismo para privatizarte el alma y todo hacer negocio. Que mientras más pequeño el Estado, menos gasto público, mejor. Eso es cuento, eso es pura ideología. No hay teoría ni evidencia que nos diga el tamaño óptimo del Estado. Dependerá
de la realidad, de la circunstancia, de la visión, de los valores de cada sociedad. Si la educación es privatizada, por supuesto que va a haber menos gasto público, pero ¿acaso eso es bueno? Si la educación es pública porque creemos que es un derecho, va a haber más gasto público. ¿Acaso eso es malo? Ya a no dejarnos engañar. Miren cuánto está sufriendo el sector agropecuario. Por falta de gasto público, por falta de inversión, canales de riego, caminos vecinales, por falta de intervención del Estado para mantener los precios de sustentación, comprar la cosecha, mantener la unidad nacional de almacenamiento. Todo eso es gasto público, que ahora se ha eliminado y con eso quebraron al sector agrícola y ganadero. Usted también preguntó lo de la deuda, el costo. Ese es otro de los mitos. El costo nuestro era 5.2% ponderado. Pero van a ver el tramo más caro en el peor momento cuando nos agarró un terremoto. Y esa es la lógica financiera. No es que cuando estás en el suelo te dan la mano para levantarte. La lógica de desarrollo, no. Estás en el suelo y te pateo, me tienes que pagar más porque tienes más riesgo. Entonces, cuando peor estábamos, tuvimos que contratar un tramo de deuda, pero pequeñito, ¿no? A un interés alto. Entonces sacan esa deuda cara. Y esa deuda con China cara, la deuda con China, tenemos tramos de deuda del 2-3%. En promedio era 5.2%. ¿No? Este gobierno le puedo demostrar que se endeudó a un interés más alto. Hasta que vino el Fondo Monetario con 2.9%. París y Correa te ganaron. Eso es más barato. ¿Qué va a ser más barato? Son los créditos más caros del mundo. Porque ese crédito viene atado a una serie de condiciones que nos quiebran como país. Ahí están viendo la liberación del precio de los combustibles. Ahí están viendo la reducción del Estado, el gasto en salud, gasto en universidades, inversión en universidades. Ahí están viendo la privatización hasta del Banco Central, que son los créditos más caros porque te imponen una serie de condicionamientos que te quiebran como país. A propósito, para acercarnos al otro espacio en el que le doy chance al ingeniero Javier Tipán para desarrollar el tema agropecuario, a posibles escenarios del Ecuador con un nuevo presidente de la República. Uno, el que usted apoya, que es Andrés Arauz. Se habla de un Guillermo Lasso que lo ha anunciado públicamente que para mejorar la calidad del servicio en diferentes instituciones, llámese salud en Ecuador, es necesario la administración privada, que no es otra cosa que privatizar, economista. La arrogancia de ciertos empresarios privados y sobre todo de ciertos banqueros, ¿no? Es sorprendente. ¿Cuándo quebraron al Ecuador? ¿Quién quebró al Ecuador? ¿El sector público o el sector privado? Ya se olvidaron en la 99 quién nos quebró. Nos quebró el sector privado y el sector bancario. El más grande subsidio de la historia no es a los pobres, es a los ricos. 8.000 millones ese rescate bancario. Y ahora nos viene a dar cátedra de moral, buenas costumbres, cómo administrar, chulquero, que es en base al poder, y supuestamente aparecen como los eficientes, los bonitos edificios. ¿Acaso es eso eficiencia? Eficiencia de parte de la banca es dar la mayor cantidad de crédito a la menor tasa de interés posible. Y en dolarización tenemos tasas de interés imposibles. Además, que ¿quién puede acceder a un crédito? ¿No? Que no se confunda nadie. La eficiencia bancaria no es un banquero como Lasso con bonito peinado en el debate, ¿no? El gran ganador del debate fue el peluquero de Lasso. No son las bonitas chicas que atienden en su banco, no son los bonitos edificios, es que se da mayor cantidad de crédito, sobre todo al sector productivo, al sector agricultor, al sector ganadero, a la menor tasa de interés, más aún. Les pregunto a los agricultores, ¿ustedes pueden acceder a un crédito en el Banco Guayaquil? A los ganaderos, ¿ustedes pueden acceder a un crédito en una banca privada? Es que no nos vengan a hablar de eficiencia, son unos farsantes. Tenemos un sector empresarial tremendamente ineficiente, con las honrosas excepciones de siempre. Como en el sector público también hay ineficiencia. Y hay que luchar contra esa ineficiencia, pero sin arrogancia. Que lo público es malo y lo privado es bueno. Vayan a otro lado con esos cuentos, pues. Sabemos demasiado de economía y de historia nacional para tragarnos esos cuentos. Entonces, lo mismo no hicieron acaso en los 90, con el más brutal neoliberalismo impulsado por Alberto Ají, y no nos quebraron en el 99. Queremos volver a esas épocas. Ya basta. ¿Cuándo es que vivimos mejor? Del 2007 al 2017, ¿verdad? ¿Acaso lo público no mejoró muchísimo en eficiencia? ¿Acaso no teníamos servicios estatales de la mejor calidad? Probablemente nuestro registro civil, seguramente es el mejor de Latinoamérica y lo mejor del mundo. Nosotros pudimos sacar una cédula de identidad más rápido de lo que se podía sacar en Estados Unidos, un documento de identidad. Entonces no nos vengan con cuentos, es quién gobierna. Y como gobernó Moreno, un inútil, con los banqueros, con los medios de comunicación, destrozaron todo. Pero recuerden del 2007 al 2017, cuando las cosas sí funcionaban y lo público muchas veces fue lo mejor.
No se trata de que el privado es el que tiene la patente de la eficiencia o lo público. No, se trata de que estar muy atentos para hacer las cosas extremadamente bien, extremadamente rápido, y eso es lo que hicimos del 2007 al 2017, y le consta a todos cómo los servicios estatales, cómo los servicios públicos mejoraron, pero considerablemente, y en muchos casos, cuando había cómo comparar, fueron mucho mejores que el sector privado. ¿Quieren que le ponga un ejemplo? Antes de mi gobierno, solo había 12 planteles, 12 colegios con bachillerato internacional, que es una acreditación que da una fundación suiza, ¿ya? Y que sirve ese bachillerato como es muestra de calidad, es una certificación para cualquier parte del mundo, para entrar a universidades, etc. 12 colegios privados carísimos, sobre todo Quito y Guayaquil. Con nuestro gobierno hubo 200 colegios públicos, hicimos un paseo al sector privado, que lograron esa acreditación. Lo público puede ser lo mejor, lo importante es quién nos gobierne. Correcto. Oiga, a propósito, me hizo acuerdo de la cédula de identidad. Ya hace cuántos meses, Javier Tipán, que hay que sacar turno virtual. Hay, qué sé Hace yo, unos 3, 4 meses. 3, 4 meses. Hay gente que desde esos 3, 4 meses quiere sacar un turno y no encuentra un turno para obtener la cédula de identidad. Las colas volvieron en CNT, enormes colas, por ahí tengo fotografías. En el Ban Ecuador, otrora Banco de Fomento, enormes colas durante todo el día. Bueno, que de alguna manera se ha activado la economía porque ahora hay personas que alquilan bancos para que la gente se vaya sentando haciendo cola, pero a plena intemperie, a plena luz del día. ¿Cómo cambiar eso? Atento, Andrés. Permítame hacer la pausa, porque es importante lo que usted dice. ¿Ha reactivado la economía? No, eso deprime la economía. Sí, no, Sería obviamente. mejor a esa persona si le cobra $2 por el banco, darle los $2 para que no se quede, pero no tener cola, porque usted Por está supuesto. perdiendo su tiempo, que es el Por recurso supuesto. más valioso. Por supuesto. ¿Sí me explico? No, por ¿Ya? supuesto. Son colas de Eso 8 de la demuestra mañana a 1 de la tarde lo que que los se atienden. llama técnicamente costo de transacción, inútiles costos de transacción. Pero cuidado, todo eso, atentos, Santo Domingo, esto es una idea muy importante. Creo que esta Radio Villa Esmeralda, Manaví, atento, patria entera. No solo es ineptitud, es deliberado para hacerte creer que lo público no vale. Se apoderan de lo público, el sector privado, perdieron las elecciones, pero por la traición asaltaron lo público, ¿no? Y no solo por ineptitud, sino por mala fe, hacen todo mal, para que la gente diga, lo público no vale. Entonces venga un Lazo que quiera vender CNT, privatizar los hospitales, privatizar registro civil, lo aplaudamos, esa es la solución. No, la solución es un gobierno para el bien común, no un gobierno de los banqueros, no un gobierno de los mismos de siempre, que por la traición hemos tenido estos últimos años. Correcto. A ese espacio quería llegar. ¿Qué es lo que en ese aspecto, en aspecto tecnología, en aspecto, obviamente, de CNT, ¿no? En aspecto de Ban Ecuador, ¿qué hizo usted que continuaría Andrés Arauz, que es el candidato que usted apoya? Bueno, lo primero es descentralizar Ban Ecuador, pero es que hay cosas que fueron de vergüenza y todo el mundo cayó. Es increíble, algunos por miedo. Nunca ha habido tanta persecución. Lo que pasa es que es la dictadura perfecta, con el apoyo de las grandes corporaciones mediáticas, pero créame que habían alcaldes que me llamaban a mí con seudónimos, del terror que tenían de que sepan que hablaron conmigo y les quiten la renta, les saquen con el contralor serio peculado. La persecución ha sido brutal, ¿no? También asambleísta. Pero, por ejemplo, Ban Ecuador, nosotros mandamos a la Beatriz a Quevedo, muy cerca de Santo Domingo, porque es la zona más productiva, el centro agrícola, ganadero del país. Salí de la presidencia, lo regresaron a Quito. Y el alcalde Quevedo, el prefecto de Los Ríos, la asambleísta nos dijeron que esta boca es mía. Uno dice finalmente, ¿para qué tanto esfuerzo? Porque todo eso cuesta esfuerzo, costo político. Es que hay gente que se resiente. Primero, hay gente muy regionalista en Quito, que cree que todo debe estar en Quito. Pero segundo, sí significa que tal vez una persona que trabaja en Quito tenía que trasladarse a Quevedo o hubo que cerrar puestos de trabajo en Quito que se abrieron en Quevedo. Entonces hay gente que perdió su puesto de trabajo y te va a odiar, o gente que ahora tenía que trasladarse el lunes de viernes a Quevedo y te va a odiar, ¿no? Entonces son cosas que tienen costo. Pero uno por descentralizar, por hacer justicia, el sector, el mayor sector agropecuario está en el centro de la patria, Quevedo, Santo Domingo, mandemos allá el Ban Ecuador, salvo la presidencia, se lo llevan de nuevo a Quito y nadie dice nada. Entonces uno dice, caramba, ¿para qué tanta lucha? ¿Para qué llenarse algunas veces de enemigos por tratar de hacer lo correcto? Entonces, se regresaría ese Ban Ecuador a Quevedo, habría que reforzarlo, habría que fondearlo para que pueda nuevamente ser, ya no es un banco de fomento, Ban Ecuador,
un banco de apoyo a la producción y sobre todo a la producción agrícola y pecuaria, con adecuados plazos, con adecuadas tasas de interés, con adecuada oportunidad, porque usted sabe que el sector agrícola pues es cíclico, cada 6 meses la cosecha, cada 3 meses, y la gente debe tener el dinero a tiempo para sembrar, luego para diferentes insumos, etcétera. Entonces debe haber un Ban Ecuador realmente en función de los agricultores y en función de los ganaderos. Que no haga pasar tiempo. Hace 15 días visitábamos una persona no vidente acá en San Gabriel del Baba, zona turístico, a propósito ubicada en la Vía Ventura. Es una madre no vidente, andaba con un hijo menor de edad y me contaba llorando, decía, hice de todo por hacer un crédito para crianza de chanchos. Me enviaron al MAGAP, el MAGAP me aprobaron a carrera hasta por mi condición y luego de un mes y algo más de andarme mandando que reactive esto y actualice esto, me dijeron, oiga, ya se acabó el tiempo para darle el crédito y no le dieron el crédito. Me hicieron pasar tiempo, me hicieron pasar peligro y me hicieron gastar dinero porque las copias y los certificados, etcétera, etcétera. ¿Cómo cambiar eso? Volviendo a un gobierno para el pueblo, para grandes mayorías. No hay mayor corrupción que apoderarse de lo público para los negocios privados. Eso es lo que ha hecho esta gente. Mire, siempre se habla de división de poderes. La división de poder fundamental, la división de poder público, cuya razón de ser es el bien común del poder privado. Lo que ha pasado estos 4 años es que el poder privado, banqueros, medios de comunicación, grandes empresarios importadores se apoderaron del sector público y lo utilizaron para sus fines, para sus negocios, para llenar sus bolsillos. Le pongo un ejemplo concreto, ¿ya? Secretaría Nacional de Ciencia y Tecnología y Educación Superior. Para los compañeros agricultores ganaderos, esta es la secretaría encargada de apoyar a las universidades públicas. Se la dieron a Agustín Albán, que tiene universidades privadas. Entonces el tipo, mientras más apoya a la universidad pública, su familia tiene menos negocio, pues, porque tiene universidades privadas. ¿Qué es lo que ha hecho? Destruir la universidad pública. Lo mismo están haciendo con la banca pública, no se engañen. Los banqueros quieren destruir la banca pública para tener todo el monopolio del crédito como banqueros privados. No les interesa Ban Ecuador y son ellos los que han gobernado. Como no les interesa el Banco Central, que ahora lo quieren dejar privatizado. Y sale el ministro de Finanzas diciendo es que el Banco Central no debe prestar. ¿Y por qué no debe prestar? Porque acaso no es banco. Entonces, cuando les prestó a ellos en el salvataje bancario del 99, triplicó la emisión monetaria para ilegalmente darle créditos a la banca, ahí sí estaba bien. Y era un Banco Central autónomo. En el 98 lo hicieron autónomo, privatizaron el Banco Central, y en el 99 nos quebraron a todos. Y uno de los factores fundamentales fue ese Banco Central autónomo, que en verdad era manejado por los banqueros, triplicó la emisión monetaria en Sucre, pulverizó al Sucre para darle crédito a los banqueros. Pero ahí sí estaba bien, cuando el crédito a los banqueros. Cuando el crédito es al gobierno para reactivar la economía, ahí está mal. Cuando además la reserva monetaria, los fondos que tiene el Banco Central, 80% son del gobierno, de los municipios, universidades, dinero público y de deuda externa. ¿Qué es lo que hacen? Mandarla a Suiza, imagínense, a financiar a Suiza, en lugar de que quede aquí para trabajar para el pueblo ecuatoriano. ¿Por qué hacen esas barbaridades? ¿Por qué ahora quieren privatizar nuevamente el Banco Central para dar el monopolio del crédito a la banca privada? Pero no se dejen engañar. ¿Para qué se llama Banco Central si no puede prestar? Es un absurdo. Es una torpeza, pero cualquier cosa ya podemos ver en estos días. Entonces, lo mismo están haciendo en todo. Por eso también debilitan a Ban Ecuador para que solo sea el Banco de Guayaquil, el Banco del Pichincha, los banqueros que han gobernado con Moreno, los que puedan dar crédito a los agricultores. Y ojalá que lo hicieran bien, pero todos saben que les van a sacar la cabeza. Correcto. 2 cosas más antes de ir al tema agropecuario y obviamente al tema de sus representantes o los representantes de Lista 1 acá en Santo Domingo, Viviana Veloz, Ricardo Chávez, Sandra Ocampo y Rubén Ávila. 2 cosas, siendo la educación un derecho de todo ecuatoriano y la salud un derecho ecuatoriano, primero, la educación hoy por hoy, niño, joven, familia que no tiene contratado un plan de internet no puede acceder a las clases virtuales cuando obviamente entendemos que el gobierno es quien debió haber solucionado este inconveniente. Aquí lo que se hace es el gran negocio para los proveedores de este servicio. Y la salud, obviamente, me ha pasado a mí de título personal. Nadie me puede decir que no porque tengo hasta las facturas por
una hijita que ha estado complicada de salud estos últimos días, he tenido que comprar los medicamentos, economista. Yo con eso cierro esta parte y le doy paso a Javier Tipán. Bueno, un saludo a su hijita, no nada peor que cuando tenemos un hijo enfermo, ¿no? Como le decía, yo me siento con fuerza para seguir luchando porque gracias a Dios la familia está muy bien y la salud está muy bien. Hace algunos años, 2018, cuando empezó esta persecución brutal, tuvimos importantes problemas de salud dentro de mi familia, eso sí, angustiaba. Mire, nuevamente la estrategia, destruir lo público, ¿para qué? Para que solo lo privado digan, los mismos ciudadanos digan solo lo privado. Entonces solo las escuelas privadas nuevamente, solo los hospitales privados. Nosotros le hicimos un paseo a las clínicas privadas, muchas tuvieron que cerrar porque no pudieron competir con nosotros. Tuve que parar que las novelerías no querían hacer habitaciones con una sola cama, porque con el incremento de calidad en cualquiera de nuestros hospitales, la sala de cuidado intensivo, el Eugenio Espejo de Quito, el Abel Gilbert de Guayaquil, la sala de cuidado intensivo le hace un paseo a cualquier clínica privada. Entonces, si además teníamos camas privadas, toda la oligarquía, en lugar de ir al Metropolitano, iba a ir a nuestros hospitales públicos. Entonces, esa era otra razón para hacer habitaciones de 13 camas, porque lo que sí va a disuadir a la oligarquía, a los pelucones, de ir a los hospitales públicos por buena salud, por calidad que se tenga en la atención de salud, es que van a compartir una habitación con el cholito, con el indio, etc. Nosotros estamos para ellos, para los más pobres, para los agricultores, para los ganaderos de Santo Domingo, para las grandes mayorías. Entonces, se demostró que lo público puede ser bueno. Ellos lo han destruido deliberadamente o por ineptitud, pero también deliberadamente, para favorecer lo privado, para que la gente pierda la memoria, se desespere, se angustie y diga, no, lo público no sirve, solo sirve lo privado, votemos por Lazo. No caigan en esa trampa. Recuerden, 2007, 2017, cómo funcionaban los hospitales, cómo la medicina gratuita, cómo funcionaban las escuelas, y a votar nuevamente para recuperar esas políticas, no por aquellos que destruyeron a esas políticas para beneficiarse con sus negocios privados. En el plan tecnología para beneficiar la educación, yo he visitado mucho, hoy visitamos mucho por ser Radio Agropecuaria la zona rural, y allá no hay pues facilidades de internet. Mire, siempre me preguntan, ¿qué hubiera hecho diferente usted para el manejo de la pandemia? No tratar de justificar a Moreno, que no, la pandemia golpeó a todo el mundo. Sí, golpeó a todo el mundo, pero en Ecuador es una tragedia. Somos de los 2 países con mayor cantidad de muertos por habitantes, son más de 38.000. Es tan fácil como ver el promedio de fallecidos 2017, 2018, 2019 y compararlo con 2020, ¿no? El gobierno está subregistrando la cifra de fallecidos. Esto ha sido una verdadera tragedia, ha habido negligencia criminal. Pero una de las cosas que hubiera hecho enseguida, por la cuarentena, es obligar a que el internet sea gratuito, que lo asume el gobierno por lo menos, y al costo. Pero por ejemplo ahora, las empresas de internet, las empresas de telecomunicaciones, están teniendo utilidades, como los bancos, que tienen más de 200 millones de utilidades en esta crisis, cuando todo el mundo está despedazado y no quieren gobernar. ¡Qué caretuco! Perdón, es que me indigne. Si yo me indigno, me imagino el pequeño agricultor, el pequeño ganadero que me está escuchando, ¿no? Que está quebrado porque ni siquiera le respetaron el precio de sustentación de la leche, porque destruyeron a la Unidad Nacional de Almacenamiento, porque ya no hay precios mínimos, que están quebrados. Escuchar que los banqueros tienen más de 200 millones de dólares de utilidades y quieren ser presidentes, ¿no? Pero lo mismo las empresas de telecomunicaciones. Es inmoral que en la peor crisis de la historia haya gente que esté ganando plata. Peor, cuando esos servicios eran fundamentales para reactivar la economía, por ejemplo, con la reestructuración de las deudas, en el caso bancario, o para continuar con la educación virtual y el trabajo virtual, en el caso de los servicios de Internet. Yo hubiera obligado a proveer el servicio de Internet, lo permite el estado de emergencia. El estado de emergencia es como la guerra. Si hay una fábrica de olla, usted le dice, me produce balas y te pago cuando pueda, pero ahorita me empieza a producir balas para defender a la patria. La gente moría por miles, nuestros niños tenían cómo estudiar, ustedes tenían que decir, bueno, las deudas se pagarán cuando se pueda. Esta crisis debe caer sobre todo, no sobre los deudores, sino también sobre los banqueros, sobre los acreedores. Y ustedes me suministran interés, me garantizan el servicio de Internet hasta el último rincón de la patria y después veré cómo les puedo pagar, si es que les pago. Pero primero garantizar el servicio de Internet y que la gente pueda seguir trabajando, pueda seguir estudiando. Nada de eso se hizo. Usted me dice, en los lugares donde no había Internet, bueno, se podía hacer un plan de emergencia para poner Internet. Pero además, estaban los infocentros. Y en lugar de multiplicar los infocentros, los han cerrado. Realmente, la actitud de este gobierno ha sido verdaderamente criminal. Dicho sea de paso, lo cierran para disminuir el gasto público. Ese es el estado obeso. Infocentros para que los más pobres tengan Internet y nuestros niños puedan estudiar hasta en el último rincón de la patria. Tema agropecuario, con la pasión de nuestro compañero, el ingeniero Javier Tipán Angulo. Economista, entrando a nuestro tema agropecuario,
cuando usted hizo campaña en el plan de gobierno en el año 2006, empezó con la reforma agraria, ¿no? Especialmente lo más fuerte que hizo sumar a muchas asociaciones, a muchos agricultores, era la redistribución de tierras, el sistema de riego, plan de semillas ancestrales. Digo esto porque del 2010 al 2017 en su plan de gobierno se entregaron 285,000 títulos de propiedad, beneficiando a 285,000 familias, más o menos 1.200.000 hectáreas que no tenían escrituras, que no podían acceder a un crédito, se hizo. Dentro de su plan de apoyar el sector agropecuario, también durante el 2007 al 2017, ¿no? ¿Qué se hizo de su plan? ¿Qué faltó por hacer? ¿Cómo ve la evaluación? Cuando en agosto del 2017 también se inauguró o se lanzó la gran minga agropecuaria, donde se ofreció alrededor de 300,000 personas en la ciudad de Quevedo. Seguir con la legalización de tierra, entrega de kit a productores de fertilizantes e insumos, crédito ágil y oportuno, se ofreció también riego, seguro agrícola y ganadero, en el caso de la gran minga agropecuaria, en el año 2017, asistencia técnica de mecanización agrícola. ¿Y cuál es el plan para reactivar la agricultura y ganadería siguiendo la línea de RC con Andrés Arauz? ¿Cuánto tiempo tengo para responder esa pregunta? 6 meses. Bueno, no, rápido, trataré de responderla en menos tiempo. Sí. Usted lo ha dicho, y yo reconocía que hasta el 2013 no habíamos hecho, sí habíamos avanzado, y mucho, en el sector agrícola. Por ejemplo, rescatamos la Unidad Nacional de Almacenamiento, que era la ENAC. Este tipo se quejó de que no le habíamos dejado la mesa de servicio, que es un inútil. La gente se olvida que yo ni siquiera recibí electricidad, pues hasta el 2010 teníamos apagones. Pero recuerden también, porque no habían desmantelado el Sistema Nacional de Almacenamiento. ENAC la habían rifado, los silos se lo habían robado, lo habían alquilado, lo habían invadido. Terrible. Rescatamos todo eso, creamos la Unidad Nacional de Almacenamiento, eso sirvió para comprar la cosecha, la producción en época de cosecha, mantener los precios y tantas cosas. Pero es verdad que yo considero que mi primer periodo de gobierno, hasta el 2013, no fue el mismo avance del sector agropecuario que los demás sectores. Sectores de ciencia y tecnología, universitarios, salud, educación, industria. Y por eso le dijimos en el 2013, vamos a recuperar el tiempo perdido. Y cumplimos. Se dio mucho más impulso y se avanzó grandemente. Por ejemplo, también se daba el paquete de insumos, que al principio era solamente se me fue el nombre del fertilizante. Uria. Solo se daba la uria. Después vimos que era más eficiente dar todo un paquete con semillas, con fertilizantes, etcétera. Y ese es el gasto público, por si acaso. Ese es el gasto público. Entonces, y usted ha dicho también cuántas centenas de miles, eso fue del inicio del gobierno, de títulos de propiedad se dieron. Y hay que seguirlo haciendo. Pero el 2013 se dio un impulso aún mayor, se transformó el Banco de Fomento, se dio crédito para el sector agrícola. Falta mucho por hacer, yo lo entiendo muy bien, pero se hicieron grandes proyectos multipropósitos para controlar inundaciones. Con eso se incorporaron centenas, miles de hectáreas para la producción agrícola a los 12 meses del año. De ahí se derivan, por eso se llama multipropósito, no es solo control de inundaciones, sino que se derivan proyectos de riego. Lamentablemente, hay ya segmentos que le corresponden a los gobiernos locales, a la prefectura, por ejemplo, los canales terciarios, y eso faltó. Por eso Carlos Rabascal ha insistido mucho que van a completar, ya están los grandes multipropósitos, ya están las grandes represas, ahora que el riego llegue hasta la finca, hasta el agricultor. Sin embargo, aquí quiero una reflexión, y usted es el especialista, pero yo algo sé también de la perspectiva económica. Ya el principal problema del sector agrícola no es la legalización de tierra, habrá que seguirlo haciendo, obviamente, ¿no? Es la productividad, ¿ya? Y eso significa mejoramiento de semillas, y lo estábamos haciendo, eso fue también, a partir del 2013 pusimos mucha énfasis en aquello, por ejemplo, mejora la semilla de papa, tenemos una planta espectacular en el Valle de los Chillos, en Quito, yo la conozco, es espectacular, no sé si usted la conoce, por ejemplo, mejoramiento de semilla de maíz, hubo proyectos de maíz en Santa Elena que cuadruplicaron la productividad, el promedio nacional, y en general aumentó la productividad nacional y dejamos de importar maíz, dicho sea de paso. Entonces, ya están volviendo a importar maíz. El principal problema es productividad, mejoramiento genético, mejoramiento en semillas, hay que seguir insistiendo en aquello. Semillas de alta calidad son costosas, tiene que intervenir el Estado para subsidiarla parcialmente, pero ahí viene un círculo virtuoso. Con mejor semilla, mayor producción, mayor ingreso, y ya la próxima
el próximo ciclo lo puede pagar la semilla el propio productor, ¿no? El propio agricultor. Y el análogo, algo similar en el sector ganadero, mejoramiento genético, que también estamos haciendo. Importamos ganados de Paraguay, sementales, había las pajillas, se fecundaba la vaca artificialmente, y también tenemos un centro espectacular, si la memoria no me falla, también en Los Chillos, ¿no? En el Valle de Los Chillos. Pero hay que seguirlo haciendo. O sea, es una cuestión de escala. Es como decir, mejoramos universidad y hoy tenemos físicos nucleares bueno, veamos en la parte agrícola, PhD en agricultura, expertos. Sí, pero si son 3, se necesitan 300. Es una cuestión de escala. Entonces empezamos con el mejoramiento en semillas, empezamos con el mejoramiento genético, por una cuestión de escala, que además necesita otras medidas complementarias. Pero lo que quiero insistir, ese es el problema fundamental en mi criterio, productividad. Y para eso se necesitan mejores semillas y mejoramiento genético para el ganado de toda clase, ¿no? Porcino, vacuno, etc. Pero además, para empezar, por ejemplo, a exportar, Santo Domingo, Ecuador, tiene un gran potencial de exportar carne vacuna, ¿no? Tenemos mercado, por ejemplo, Irán, que le está comprando a Paraguay, y nos puede comprar a nosotros. Pero para eso había que eliminar la lactosa, lo hicimos, pero faltaba. Teníamos que tener laboratorio de certificación del ganado, que requiere una certificación a su vez internacional, y eso falta, y requeríamos la trazabilidad del ganado, para eso era el areteo, que fue boicoteado por ciertos politiqueros. Entonces falta, ya eliminamos la lactosa, falta certificación del ganado para poder exportar carne. Entonces hay que seguir recorriendo esos caminos. Usted me ha preguntado, ¿qué falta por hacer? Eso. Pero obviamente, eso es lo básico, pero viene una serie de cosas complementarias como crédito, riego, caminos vecinales, que todo eso lo estamos haciendo y hay que continuar haciéndolo. Otra pregunta adicional. Nos gustaría mucho que nos hable su experiencia cuando usted visitó, bueno, uno de sus viajes a Brasilia, pues visitó el proyecto agrícola Tacuara de las pequeñas familias campesinas, donde nos habla que el Estado le compraba el 50% de su producto. Es decir, nuestros agricultores saben producir, saben cosechar, pero el problema más grande, el ojo más grande que tienen es la comercialización. No sé si nos puede hablar acerca de cómo funciona el proyecto agrícola Tacuara allá en Brasil. No sé si recuerda. A ver, mire, una reflexión antes de eso, ¿no? Perdón, algo que me olvidé. Por ejemplo, los precios de sustentación. Usted ha hablado que el Estado interviene en ese proyecto en Brasil, que no me acuerdo, 50%. Yeah. Eso se pudo hacer en Ecuador. Y aunque no lo crea la pandemia, fue una gran oportunidad para mantener al sector agrícola y pecuario, y sobre todo los pequeños agricultores y ganaderos. ¿Cómo? Se sabía que había que guardar cuarentena. Usted no le puede decir al taxista de Santo Domingo, al comerciante informal, autónomo de Santo Domingo, guarde cuarentena, métase en su casa 2 meses para que no se me muera el coronavirus y se va a morir de hambre con sus hijos, porque él se ganaba el ingreso, el pan día a día. Tenía que respaldarlo, como se hizo en otros países, ¿no? Con víveres, con bienes de primera necesidad. No hicieron nada, pero si hubieran sido un poco más conscientes, ese apoyo en víveres, esos víveres podían venir pues del campo, de los agricultores, de los ganaderos, comprarle la leche pues al pequeño ganadero, comprarle el arroz, el maíz al pequeño agricultor, y se reactivaba en la sierra comprarle la papa al pequeño papero, y se reactivaba la economía agrícola, la economía ganadera, la economía rural, los pequeños productores. No hicieron nada, pero aunque no crea la pandemia, era una oportunidad por la cuarentena para generar demanda del sector agropecuario, del sector rural, y mantener la actividad productiva y el empleo agropecuario. ¿Cómo se iba a pagar eso? Gasto público, el Estado, en lugar de mandar la plata afuera, pues a Suiza. Para eso se necesita que esté la plata trabajando. Y ni siquiera se necesita 8.300 millones para eso. Le aseguro que con 300 millones se lograba muchísimo ya. Pero tiene la plata en Suiza. No es que no había plata. Ha habido falta de humanidad. Ha habido, créame, negligencia criminal. Me indigna realmente lo que ha pasado. Vea, con respecto, aquí otra reflexión importante, ¿no? Conceptual. Siempre se confunden 2 conceptos, productividad y competitividad. Entonces vienen los neoliberales como Lazo. ¡Oh! El maíz es más caro en Ecuador, entonces para Pronaca requiere maíz más barato para que él sea competitivo, abramos las importaciones de maíz, que compitan y sálvese quien pueda. Y lo que van a hacer es quebrar a los maiceros. Porque pueden ser productivos los maiceros, pero no competitivos. Son 2 conceptos diferentes. Usted puede tener un maicero que está siendo muy productivo,
está sacándole un buen rendimiento por hectárea. Pero si no tiene adecuada manipulación de producto, porque no hay carretero, porque no hay almacenamiento, porque no hay buenas cadenas de comercialización, se pierde gran parte del producto, ¿ya? No va a ser competitivo. Es lo que se llama la competitividad sistémica, que va más allá del productor, va más allá de la empresa. Un país, usted puede tener empresas productivas, pero dentro de un país sin competitividad sistémica, sin puertos, aeropuertos, sin energía, sin seguridad, sin caminos, no va a ser competitivo. Y la solución no es abrir las importaciones, sálvese quien pueda, y lo poco que teníamos, empresas productivas también hacerlas desaparecer. Eso es economía tonta, es estúpido. Hay que proteger la producción y el empleo nacional y lograr esa competitividad sistémica. Parte de esa competitividad sistémica son esas cadenas de comercialización, que en realidad son extremadamente complicadas, se les lleva todo el excedente al productor y pasa a los comerciantes, ¿no? Entonces hay que trabajar mucho en esa cadena de comercialización para simplificarla y tratar en lo posible, hicimos mucho de eso, sobre todo, por ejemplo, en el sector pesca, los puertos artesanales para que tengan cuartos fríos, ellos puedan venderle, no se les pierda su producto, acepten el todo nada ese momento, su pesca, que le paguen cualquier cosa, ya la podían guardar, podían negociar de mejor manera. Entonces hay que mejorar las cadenas de comercialización, pero le estoy dando un concepto un poco más amplio. Puede haber agricultores, ganaderos, pescadores, pequeñas empresas muy productivas, pero no ser competitivos porque no hay competitividad sistémica. Y para lograr esa competitividad sistémica, buenas cadenas de comercialización, que significa caminos vecinales adecuados, energía, carreteras, seguridad, ¿no? Por ejemplo, ¿cuánto tendría que gastar los camaroneros? ¿Cuánto tienen que gastar en seguridad? Por el deterioro de la seguridad. Todo eso le hace perder competitividad. Entonces, para lograr esa competitividad sistémica, se requiere claramente la intervención del Estado. Economista, y Javier, ya me están quemando las orejas de su equipo. Tiene usted una entrevista a las 7:30 de la mañana, aunque Pancho de la Cueva me pregunta qué haría Andrés Arauz para el contrabando. Me dice Pancho de la Cueva que es el mayor problema del campo agropecuario en Ecuador. Y de una vez aprovecho la oportunidad con su despedida, economista, para que hable un poquito de sus candidatos representantes acá en Santo Domingo: Viviana Veloz, Ricardo Chávez, Sandra Ocampo, Rubén Ávila y ahí un Emerson Hinojosa, aparte de un montón de saludos que tengo por acá que ya no le alcancé a pasar. Ese es un buen ejemplo de la famosa competencia, competir o morir, ¿no? Y vamos a morir. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, nosotros tenemos salarios mínimos decentes, $400. ¿Cómo va a competir el cebollero ecuatoriano con el cebollero peruano? Vaya, pues cuánto pagan allá el salario mínimo, si es que lo pagan. Aquí en México es $200 el salario mínimo, la mitad que el nuestro. Entonces tenemos que matar de hambre a nuestros trabajadores para ser competitivos. Váyanse al diablo. Entonces esa es la torpeza del sálvese quien puede, el bobo aperturismo. No tienen que competir. Primero, en un país donde puede haber empresas, agricultores, ganaderos muy productivos, pero no hay esa competitividad sistémica todavía, aunque mejoramos mucho. Y segundo, contra países, por ejemplo China, le paga $1 diario, aunque tienen la mitad de nuestro salario básico. No, señores, el principal deber de un país, de un gobierno, es proteger la producción y el empleo nacionales. Y con respecto al problema del contrabando, nuevamente la solución de los neoliberales, para que no haya contrabando, abramos la frontera, compitan con países que tienen mucho menos salario básico, ¿no? Eso es como decir, para evitar el divorcio, eliminemos el matrimonio. O sea, están tirando el agua sucia de la bañera del bebé con bebé y todo. Están perdiendo lo principal, la producción y el empleo nacional. El contrabando se combate con controles, pues, no abriendo la frontera y haciendo quebrar la producción nacional. Eso es lo que hicimos, había que mejorar y eso es lo que hay que continuar haciendo y eso es lo que seguramente Andrés Arauz hará, porque le aseguro que en la cuestión económica coincidimos totalmente. Por último, no es suficiente ganar la presidencia, se requiere ganar asamblea. Entonces les pido votar todito uno el próximo 7 de febrero. Si no, nos vamos a la ruina. Todito uno, también para la asamblea y para nuestros candidatos de Santo Domingo, que son, dichos de paso, muy buenos, ¿no? Viviana Veloz, una joven emprendedora, Ricardo Chávez, está Sandra Ocampo de la Concordia, está Rubén Ávila y están los alternos a los que les mando un fuerte abrazo. Ya me tengo que retirar porque tengo otra entrevista, ya me atrasé un poco. Exacto. Pero muchas gracias por esta entrevista, un inmenso abrazo a Santo Domingo y todo nuestro apoyo al sector agricultor, al sector ganadero en nuestra patria. Primero, nuestra agricultura, nuestra ganadería. Los tuiteros de Manaví, la Bastión de la Revolución, me dicen saludos al presidente. Por acá el abogado Estuardo Swin también le hace llegar un atento saludo. Economista, excelente jornada. Me guarda las botellitas
Me guarda la botellita del súper erótico, no sea malo. Un fuerte abrazo. Listo, ya con estas son 4 que Sí, le van debemos sumando, van y sumando. dos cortesías de la casa. Buen resto de la jornada, economista. A esta edad se necesita más. A esta edad se necesita más. Gracias, un abrazo. Reforzado, gracias.